Y les anticipábamos, vamos a ver si podemos entender cuál es el protocolo en el caso de una especie que no es autóctona, que hoy genera un problema en la provincia de Córdoba y que ayer se conoció la decisión, en este caso, de habilitar la caza deportiva de ciertas especies de jabalí y ciervos. Por eso estamos en comunicación con alguien que sabe, pero antes les queremos mostrar la publicación de Axel, del cantante, que llamó mucho la atención y creo es lo que termina generando este debate que hoy tenemos sobre qué es lo que hay que hacer en relación a este problema. Dice Axel, que comenta la publicación sobre la noticia de que se habilita la caza. Me resulta inconcebible que en pleno siglo XXI se siga autorizando la caza de animales como si fueran objetos y no seres vivos. No es tradición, no es deporte, no es control, es violencia autorizada. Levantemos la voz por quienes no pueden defenderse. La vida se respeta, no a la caza. Bueno, vamos a hablar con el doctor Sebastián Balari, investigador del CONICET y del Programa de Estudios Aplicados a la Conservación, para ver si podemos entender de qué situación estamos hablando, Lalo. ¿Querés? Bien, vamos con él. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué es lo primero que nos deberías explicar para que entendamos qué estamos discutiendo? Bueno, hay muchas cuestiones en relación a la especie, es bastante complejo su abordaje. Principalmente, determinar que es una especie que fue traída desde otros lugares, sí, puntualmente desde Europa, desde Asia. Tal vez hay que hacer dos divisiones. La introducción del cerdo doméstico, que fue introducido por los colonizadores como fuente de alimento, y posteriormente, principios del siglo XVI, la introducción del jabalí europeo para su caza deportiva. Esos son los dos eventos que hoy generan la situación que tenemos hoy. Esos animales, una vez que fueron introducidos, se escaparon de los lugares de confinamiento donde estaban, establecieron poblaciones silvestres, se cruzaron entre ambas variedades de la misma especie y generan, digamos, la presencia abundante que tenemos en el país actualmente. Consideremos que esta especie está alrededor presente en la mitad del país aproximadamente, en algunos lugares con mayor abundancia que en otros, pero está ampliamente distribuida. ¿Existe en el mapa de la Argentina donde se puedan considerar plagas? Bueno, sí, eso. El término plaga obviamente es discutible en el sentido de que no hay un número efectivo para considerar una especie plaga o no. Esto tiene que ver obviamente con la abundancia de la especie, por supuesto, pero más que nada con los impactos que provoca. Claro. En el caso de Buenos Aires, recientemente se aprobó lo que se llama caza plaguicida, que tiene que ver justamente en respuesta a los daños que está provocando la especie, sobre todo en las actividades productivas como la agricultura y la ganadería. ¿Y qué hay que hacer entonces, doctor? Bueno, es algo que venimos estudiando hace mucho tiempo. Como les comento, es una especie muy compleja por sus características propias, una especie que se reproduce con un gran número de crías. Se puede reproducir, sí, antes del año pueden estar maduros para reproducirse. Se reproducen, tienen camadas de entre 3 y 12 crías, dependiendo el lugar, por supuesto. Y es una especie muy resistente, resiste cualquier tipo de clima. La tenemos acá en la Patagonia, resistiendo a inviernos con nieve, con muchas precipitaciones. Está presente, obviamente, en Córdoba, en Mendoza, en el desierto del Monte, con muy poca accesibilidad a fuentes de agua. Bueno, es una especie muy, muy plástica en su dieta y en sus hábitos, lo que le confiere este carácter de invasora. Y en el sentido del control, como comentás, es muy complejo. Últimamente, a raíz de los impactos negativos que se están visibilizando de la especie, las provincias están, digamos, predispuestas a trabajar, a abordar la problemática. Sin embargo, es algo muy complejo, o sea, no se resuelve con una técnica simplemente, con un método simplemente, sino hay que hacer un abordaje, es un abordaje bastante complejo y, por supuesto, es algo que tiene que ser planificado a mediano y largo plazo, digamos, no existen soluciones mágicas ni rápidas. Te pregunto al revés, Sebastián, ¿qué puede pasar si, como ocurre en Córdoba, se autoriza la caza del jabalí? ¿Qué puede pasar, si se disminuye la población de jabalíes? Sí, bueno,
Es importante destacar primero que el jabalí en Córdoba se caza hace muchísimos años. Sí. Eso no es algo nuevo, digamos, Sí, no sí, es algo sí. de este año. De hecho, recién en el año 2023, o sea, hace 2 años, se flexibilizó la cuestión de la temporada de caza, del número de piezas y otras cuestiones normativas de la ley de caza. Eh, no se controla una especie de estas características, no se controla solo con una habilitación de caza deportiva, porque la caza deportiva, digamos, está presente en el país hace mucho tiempo y claramente no tiene objetivos de disminuir la población ni de disminuir sus impactos. Esto obviamente ayuda, colabora en el sentido del control de la especie, pero no es la solución. La solución, como les digo, es mucho más compleja. La provincia de Buenos Aires hace poco estaba habilitada su caza en gran parte de la provincia y ahora lo que se declaró es una caza plaguicida que lo que hace es flexibilizar los métodos y las normativas de caza para apuntar a disminuir la cantidad de animales en la provincia y minimizar sus impactos. Esto, como te digo, es un paso más, pero es bastante más complejo que esto. Argentina carece de una legislación, una normativa a nivel nacional, un objetivo a nivel nacional común para esta especie. Cada provincia, como saben, maneja sus recursos naturales dependiendo su gobierno. Y bueno, es importante a veces tener un camino trazado claro a nivel nacional para que también las provincias puedan adoptar lo que la nación Claro. hace, ¿no? Y determina. Y en ese punto, ¿también es más compleja la discusión? Hoy se tienen que sentar a la mesa aquellos que piensan diferente en relación a qué hay que hacer, por ejemplo, con las especies. Hemos leído muchas publicaciones de organizaciones. Bueno, recién leíamos la de Axel porque es una figura pública, pero digo, representa a muchas otras personas que creen que, por ejemplo, la caza deportiva no es la solución. Totalmente comparto y por supuesto, como bien decís, este tipo de abordaje, como te decía, es complejo y tiene que ser interdisciplinario, interinstitucional, o sea, hay que juntar a todas las partes interesadas, involucradas con la especie y es una realidad, o sea, no es agradable, no es lindo pensar en cazar una especie para controlarla. Yo entiendo eso, a mí me encantan, amo los animales, por eso soy biólogo en principio y entiendo que es una solución muy compleja, pero bueno, hay métodos que uno debe entender como científico que se tienen que tener en cuenta para controlar especies como el jabalí, porque digamos, las herramientas son limitadas. Los recursos son limitados muchas veces y bueno, hay que entender que también el jabalí provoca daños, no solo a la agricultura, a la ganadería, como tal vez estamos acostumbrados, provoca accidentes en las rutas como tenemos acostumbrados en Córdoba, sino que también provoca impactos a nivel biodiversidad sobre los ecosistemas y sobre las especies nativas. Entonces también hay que tener un balance para entender que es una especie que puede afectar a otras especies cuando es introducida, como en el caso de Argentina. Vos sabés que como biólogo conocerás que hay trabajos que justamente para preservar o para controlar incluso la fauna, se aplican chips a, digamos, algunos de estos exponentes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la población de cóndores acá en Córdoba. ¿Existe algún trabajo en ese sentido, digo, para determinar más o menos cuánta es la población que hoy podría rondar de jabalí en determinadas regiones, por ejemplo en Córdoba, en el norte argentino? No hay datos científicos al respecto, no. Es en especies como el jabalí, una especie silvestre que justamente, como les comentaba, se reproduce mucho. Y se dispersa mucho, es muy complejo porque también se mueve, tiene un patrón de dispersión bastante importante y esto complica obviamente siempre las estimaciones de abundancia. Lo que se trabaja muchas veces con estas especies es con indicadores indirectos, como pueden ser sus daños, en el caso, bueno, de la agricultura, la destrucción, por ejemplo, de cultivos,
el rastro más común para medir la presencia y el impacto del jabalí son las osadas, que es el comportamiento que tiene el jabalí para levantar el suelo, que justamente lo comienza a provocar más intensamente en esta época, en otoño-invierno, ¿no? Para levantar el suelo y buscar alimentos por debajo del suelo. Ese es el indicador que en general utilizamos y bueno, da cuenta obviamente de la presencia y de la intensidad de uso de la especie en ciertos lugares. Pero el cálculo de densidad es muy complejo y muchas veces lo que decimos nosotros, a veces no importa la cantidad de animales que uno tiene en cierto lugar, sino los impactos que provocan. Claro. Un grupo de jabalí, de 10 jabalí, puede llegar a provocar lo mismo que un grupo de 50, dependiendo del lugar de donde estén. Entonces, es importante enfocarse en el impacto y no en el número. Bueno, ha sido muy claro, nos quedamos pensando en que hay que encontrarle soluciones y para eso hay gente que sabe mucho y que tiene que ser la que se sienta en la mesa a discutirlo. Así que bueno, gracias por charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. Gracias.